Bienvenidos a un nuevo culto en línea. Damos gracias al Señor por poder celebrar este tiempo juntos en nuestras casas, podernos unir en adoración en este tiempo. Queremos que sea un tiempo donde realmente el Señor se agrade de nosotros, y por eso es necesario que nos dispongamos en oración para lo que vamos a hacer, que a pesar de que estamos en casa no nos acostumbremos a tomar este tiempo a la ligera, sino que realmente nos dispongamos para dar culto al Señor. Si bien externamente es un escenario diferente para nosotros, internamente somos llamados a adorarle con todo lo que somos, en espíritu y conforme a su palabra, en verdad. Esa es la adoración que el Señor recibe y no acepta ninguna otra. Así que vamos a disponernos en espíritu y en verdad para adorar al Señor. Vamos a orar juntos y, como siempre, a saludar a todas las personas que nos acompañáis, que quizá nos estáis conociendo por medio de estos vídeos, y daros una bienvenida especial, porque damos gracias al Señor por todos aquellos que podéis escuchar su palabra a través de nuestro canal en YouTube y acompañarnos como iglesia. Así que estamos contentos de poder tener este tiempo contigo y queremos darte la bienvenida y un saludo especial. Y ahora sí, vamos a tener una oración juntos para comenzar este culto a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu provisión para nuestras vidas y tu provisión ahora en este tiempo para unirnos en nuestras casas, para recibir tu palabra, responder, Señor, con todo lo que somos a todo lo que tú eres. Y pedimos, Señor, tu bendición para realmente estar en la disposición adecuada, que te agrade, Señor, que no tomemos a la ligera ni nos acostumbremos en mal sentido a hacer las cosas en este formato, dada la limitación. Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas y pedir tu bendición, Señor. Gracias por todos los que nos acompañan en este tiempo. Bendícelos especialmente, Señor, y abre nuestros ojos a Cristo Jesús, a su salvación, a la paz que tenemos por medio de Él, la paz eterna contigo, la reconciliación, porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú nos amaste de esa manera y nos enviaste la salvación en tu Hijo Jesús. Bendice este tiempo, Señor, y fortalece nuestras vidas. Danos sabiduría conforme nos acercamos a ti, a tu palabra, para que podamos vivir en el temor de tu nombre y gozar de las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, en medio de cualquier escenario. Gracias por cómo estás obrando en nuestras vidas y gracias por cómo nos estás cuidando y preservando, Señor. Oramos para que también nos permitas en tu soberana y buena voluntad, en la manera, en el momento adecuado, el que podamos congregarnos y volver a disfrutar de estar juntos como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Vamos a adorar juntos al Señor. Grande es tu
Bien, un saludo para todos, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo, por un domingo más que nos podemos reunir. Y especialmente damos gracias a Dios por cómo ha mostrado en este tiempo su soberanía, su carácter, su paciencia y su cuidado para cada uno de nosotros, para la iglesia. Y qué privilegio también el contar con la palabra del Señor, especialmente que nos ha dado fortaleza y gozo en este tiempo. Así que bueno, simplemente la invitación es que pues continuemos juntos y especialmente que recordemos, fíjate, estamos recordando esto cada semana, que estemos orando juntos. Ya sabemos que en el caso de parte de Castilla-La Mancha, especialmente Albacete, pues continuamos en la fase 0. Esto implica que nuestro culto de oración el próximo jueves a las 7:30 pues será también a través de las vías electrónicas como hasta ahora ha sido, y también nuestro culto dominical, esto obviamente hasta nuevo aviso. Bueno, ahora simplemente como hacemos cada domingo, invitarles a que continuemos leyendo juntos la palabra del Señor, y vamos a hacerlo continuando con el libro de los Salmos, y te invito ahora a que me acompañes en el Salmo 52 y leamos juntos la palabra del Señor. Salmo 52, y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Gracias a la palabra del Señor, bendita sea. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amar.
conoceré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Vamos a continuar en Proverbios capítulo 3. Estamos queriendo aplicar la sabiduría bíblica a nuestra situación en la pandemia y necesitamos acercarnos a lo que significa el temor de Jehová para aplicarlo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando Proverbios nos habla del temor de Jehová, nos habla acerca de cómo necesitamos una perspectiva adecuada de quién es Dios, que nos permita relacionarnos apropiadamente con Él, andar apropiadamente con Él y relacionarnos apropiadamente con todo lo demás como consecuencia. Así que Proverbios nos recompensa con evitar sufrimiento innecesario en la pandemia, sufrimiento que viene por causa de no ser sabios. Y estamos viendo en Proverbios capítulo 3 cómo la sabiduría debe afectar, ese temor del Señor debe afectar las diferentes áreas de nuestra vida. Y hemos visto hasta aquí cómo necesitamos el temor de Jehová o la sabiduría bíblica en la motivación diaria. Vimos esto en Proverbios 3, los primeros versículos, y vimos también cómo necesitamos la sabiduría en el carácter. Y finalmente estuvimos viendo cómo necesitamos la sabiduría en el pensamiento. Diferentes áreas de nuestra vida que requieren sabiduría, que requieren estar bajo el temor de Jehová, y Proverbios nos está guiando en esto para que en la pandemia seamos fortalecidos y no tengamos que sufrir innecesariamente. Si bien hay sufrimiento, si bien el Señor obra a través de situaciones como esta, de maneras que no podemos imaginar, y cumple sus propósitos de maneras que nosotros no podemos ni comenzar a entender en nuestras mentes tan limitadas, lo que sí debemos hacer es ceñirnos a lo que Dios nos ha revelado y asegurarnos de que no nos falta lo que Él quiere que apliquemos a nuestra vida, sea cual sea la situación. Así que estamos aplicando esta sabiduría en medio de la pandemia y vamos a continuar en el capítulo 3 de Proverbios. Vamos a leer de nuevo todo el pasaje, versículo 1 al versículo 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Vamos a orar juntos una vez más. Señor, damos gracias por tu palabra, por tu provisión perfecta a través de ella. Tú eres digno, Señor, de que rindamos nuestra vida ante ti, que la ofrezcamos por completo. Tuya es toda la sabiduría. Tú no tienes necesidad de aprender nada, tú lo sabes todo. Nuestras vidas, todo el universo desplegado por tu obra creadora, son libros abiertos delante de ti. No hay nada que desconozcas, no hay nada que te supere. ¿Quién fue tu consejero? Para ti son todas las cosas, Señor. Por eso nos has provisto la bendición de tu palabra, para que sepamos cómo vivir de acuerdo a tu plan, de acuerdo a lo que realmente necesitamos para esta vida. Gracias, Señor. Bendícenos y abre nuestro corazón para recibir tu verdad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como he mencionado, estuvimos viendo esas tres áreas: sabiduría en la motivación diaria, sabiduría en el carácter, sabiduría en el pensamiento, y vamos a avanzar ahora a ver la sabiduría en la mayordomía. Sabiduría en la mayordomía, cómo administramos lo que tenemos, cómo pensamos en el temor de Jehová sobre nuestros bienes. Y lo vemos en el versículo 9 y 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Necesitas sabiduría en la manera en que administras tus bienes. El propósito de este proverbio es alentar al pueblo de Dios, ¿verdad? Sencillamente nos está diciendo que Dios favorece a los que le honran. Pero, ¿cómo debemos entender nuestra mayordomía a la luz de este proverbio en una situación como la que estamos ahora atravesando? Probablemente una de las incertidumbres más grandes para muchos en esta pandemia sea cómo esto me va a afectar económicamente. Mucha gente está viendo afectada su condición laboral y se prevé un escenario que puede llegar a ser muy difícil para muchos. Y tal vez esta situación nos conlleve pérdidas que nos puedan plantear dudas. Así que, ¿cómo aplicamos la sabiduría en nuestra mayordomía, en nuestras cuentas? ¿Cómo el temor de Jehová debe afectar nuestra mayordomía? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de los bienes que tengo o que puedo dejar de tener? Versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Lo primero que hay que notar aquí es cómo esto nos da una perspectiva correcta sobre nuestros bienes. Nuestras posesiones, nuestras ganancias, nuestro dinero, nuestros recursos, en definitiva, cuanto tenemos, sirve para la adoración. Honra a Jehová con tus bienes.
la administración es primordialmente una cuestión de adoración. Esto es lo más importante que tienes que entender aquí. Y eso debe afectar toda nuestra relación con nuestros bienes materiales, con nuestras perspectivas económicas, con nuestros planes de futuro. La administración, la mayordomía, es primordialmente una cuestión de adoración. Honra a Jehová con tus bienes. Y si la mayordomía es una cuestión de adoración, entonces no hacer lo que dice Proverbios aquí es una cuestión de idolatría. Mateo 6:24, el Señor Jesús lo puso así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tus bienes son susceptibles de idolatría. Necesitas el temor de Jehová en tu mayordomía. 1 Timoteo 6:10 nos recuerda, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los dioses falsos compiten en tu corazón con el Dios verdadero y el dinero puede ser uno de ellos. El amor al dinero, como todo falso dios, puede apartar a uno de la fe, puede extraviarlo, pero nunca darle lo que promete. Nunca. Y tú puedes decir, bueno, ese no es realmente mi problema, yo no sirvo al dinero. Pero si te afanas por él como hace el resto del mundo en esta situación, dime exactamente cuál es la diferencia entre el resto del mundo y su Dios, sus dioses falsos, y tú y tu Dios. Esto es una cuestión de adoración. Es una cuestión de adoración. Y la adoración al Señor demanda fe. Versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si vas a apartar las primicias de todos tus frutos, si vas a dedicar lo primero, lo mejor al Señor, eso requiere fe, ¿verdad? Eso es porque vives con fe para adorar al Señor. Mateo 6, 30 al 33, esto es lo que dice Jesús al pueblo de Dios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Son sus dioses. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cómo es que serán añadidas? Lo vemos en Proverbios. Porque el Señor favorece a los que le honran. En nuestra poca fe podemos hacer buenas excusas para no ordenar los bienes que el Señor nos da con el propósito de adorarle, pero en este pasaje Jesús ha desechado todas. Las ha desenmascarado todas, ninguna es válida. Y esto es lo que Él dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es tu excusa? Honra a Jehová con tus bienes. Haz de ellos una buena excusa para adorar, no para no hacerlo. Ahora bien, yo sé que muchos estáis viendo por la tele, estamos hablando de dinero.
Así que estoy en peligro de recordarte a los telepredicadores que tergiversan la palabra de Dios para hablar de la prosperidad. Así que vamos a darnos prisa en hacer algunas aclaraciones. Versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay un principio claro: la obediencia siempre trae bendición, pero la abundancia que se describe aquí requiere aclaración. Bajo el antiguo pacto, la obediencia de Israel conllevaba bendiciones materiales, bendiciones físicas. Deuteronomio 11, 26, esto es lo que dice el Señor a su pueblo, que va a entrar a la tierra prometida. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La obediencia y la desobediencia va a tener unas repercusiones muy claras y muy definidas, y encontramos esto en Levítico 26, versículo 3, dice: y si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis. Y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero lo mismo en la otra dirección. Si ellos no guardaban el pacto, entonces las consecuencias iban a estar ahí ligadas a la escasez en la tierra que debía ser abundante. Y la razón de esto, bajo el pacto mosaico, ellos debían ser la nación santa entre todas las naciones, y las demás naciones deberían, a la luz de las bendiciones que este pueblo especial está recibiendo, temer, asombrarse, acudir a ellos para conocer quién es el Dios de este pueblo tan especial, esta nación que es diferente a todas las demás. ¿Qué está pasando aquí? Y de esa manera ellos serían un reino de sacerdotes, dando a conocer al Dios verdadero. Ahora, desde que Cristo cumplió esas demandas del pacto mosaico en su santidad perfecta, en su sacerdocio perfecto, se inauguró el nuevo pacto, por lo que no aplicamos de la misma manera las condiciones del antiguo pacto. El nuevo pacto es mucho mejor, porque implica que en Cristo tenemos toda bendición espiritual del Padre, así como nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Toda bendición espiritual del Padre para vida eterna. El antiguo pacto preparaba de manera gráfica y externa lo que el nuevo pacto concede de manera espiritual e interna, mientras esperamos su consumación en el reino de Cristo. Pero los predicadores del Evangelio de la Prosperidad tergiversan la palabra de Dios, aplican las bendiciones físicas fuera de la tierra prometida, fuera del antiguo pacto, fuera de contexto. Y lo hacen para decirte que si les das tu dinero serás rico y estarás sano siempre, y si no es que no tienes fe, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que muchos desean oír, ¿verdad?
Y eso es lo que irónicamente llevó a Cristo a la cruz. Porque todos quieren las bendiciones del reino, del Mesías, pero no las condiciones necesarias para entrar en él. Entonces Salomón está escribiendo bajo el pacto mosaico, donde la abundancia del fruto de la tierra está ligada a la condición espiritual de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a este lado de la cruz debemos esperar, según las promesas en la palabra, que obedeciendo al Señor vamos a enfrentar dificultades de muchas maneras. Vamos a tener dificultades en el mundo por seguirle a Él. Pero gracias a las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, podremos decir con el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mucho mejor. Él estaba en prisión por la predicación del Evangelio bajo el Imperio Romano y necesitaba de las ofrendas de los hermanos para mantenerse en la obra. Filipenses 4, versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el contentamiento cristiano que contrasta con el afán del mundo. Nosotros tenemos las bendiciones espirituales necesarias para ese contentamiento, sea cual sea la situación. No dependemos de circunstancias, dependemos de nuestra unión con Cristo. Pero Salomón también sabe acerca del contentamiento. Dios es el mismo. Dios nos bendice de muchas maneras. Él aquí habla de que los graneros serán llenos, tus lagares rebosarán mosto. Entonces, ¿qué pasaba si no tenías graneros? Si no tenías una viña. ¿Deja de ser verdad el proverbio? No, el principio sigue ahí. Dios favorece a los que le honran. Preocúpate de honrarle y Él se ocupará de darte cuanto necesitas para poder honrarle como Él desea. Recuerda que es un proverbio, no tiene la intención de prometer una regla mecánica. La idea es que generalmente la piedad con contentamiento trae como consecuencia un buen uso de los recursos que trae consigo una provisión abundante, sin falta. Pero Dios puede bendecirnos abundantemente de muchas maneras, también por medio de tiempos más difíciles. Si la intención del proverbio fuera aplicarlo de forma mecánica, entonces que siempre vas a tener abundancia a cada momento. Como se ha dicho, nuestras ofrendas para la obra del Señor no serían cuestión de fe, serían más bien una inversión. Y estaríamos centrados en nosotros mismos. Dios tiene maneras más relevantes de bendecirnos que la económica. Para encontrar el balance de estas cosas, Él va a aclarar, Salomón, en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata
y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Así que es la manera en que debemos entender lo que se está diciendo aquí. Hay una consecuencia general, pero no debemos atesorar la bendición, sino al Dios que nos bendice. Así que, ¿cómo honramos al Señor? Con nuestros bienes. Pensando en esto en contexto más amplio. Ya hemos visto que la mayordomía es una cuestión de adoración. Y hemos mencionado que dar las primicias requiere dar con fe. Entonces, principalmente, la mayordomía sabia no tiene que ver con cuánto puedes tener, sino con cómo lo tienes y para qué lo tienes. Versículo 9 de nuevo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto nos habla de prioridades, ¿verdad? No solamente de lo primero, lo mejor, sino que nos hace pensar en un orden en las cosas, en la manera en que honramos al Señor con nuestros bienes. Hay prioridades. Bíblicamente tenemos obligaciones que responden a un orden que podemos resumir así. Tu casa, tu iglesia y el resto. Todo lo demás. Tu casa, tu iglesia y el resto. Eso es, en contexto más amplio, la manera en que honramos al Señor con nuestros bienes. Comenzamos por nuestra casa. Que 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué anunciamos al mundo si no comenzamos por nuestras responsabilidades? ¿Qué es lo que realmente se necesita en casa? Después la iglesia, porque nuestra misión es la necesidad más importante sobre la tierra. El Señor no nos ha encomendado que logremos erradicar los problemas, la pobreza, las dificultades en el mundo, pero sí nos ha encomendado la predicación del Evangelio. Sí nos ha encomendado lo que nadie más va a hacer, y nuestra misión no la van a sostener los incrédulos. Tenemos varios pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca de la ofrenda, 1 Corintios 16, Filipenses 4 hemos visto, etc. Entonces nuestra casa, nuestra iglesia en segundo lugar, y luego viene el resto, lo demás. Gálatas 6, 9 al 10. Esto no habla estrictamente del dinero, pero sin duda nos ayuda a entender en un contexto más amplio. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que esas son las prioridades. Eso es usar tus bienes para reflejar lo que honra al Señor, para reflejar su fidelidad, su generosidad. Esa es la manera en que pensamos bíblicamente. Honra al Señor con tus bienes. Ahora, Dios no necesita tus bienes. Primer libro de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedicó el templo al Señor, ya construido en todo su esplendor, lleno de oro por todos lados, dijo, versículo 26, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado.
Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Salomón entendía el propósito del templo. No es para el Señor, no lo necesita. Lo necesitan ellos. Esta era la señal de la promesa a David, la promesa del Mesías, la promesa de aquel cuyo reino no tendrá fin. ¿Tú quieres hacerme casa a mí?, le dijo Jehová a David. Yo te voy a hacer casa a ti. Esta es la promesa del Señor. El Señor no necesita tus bienes. Nosotros le necesitamos a Él. Cuando Pablo predicó a los griegos con todos sus falsos dioses, dijo en Hechos capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es dueño de todas las cosas, son absolutamente suyas. Y la cuestión no es si estás de acuerdo o no, es irrelevante que lo estés o no lo estés. Viniste sin nada a este mundo y sin nada te vas a ir. La cuestión es si todo lo que tienes lo ves o no como un asunto de adoración al Señor y a nadie más. Dedicado a su obra, dedicado a su plan, dedicado a que el Señor sea conocido, que su nombre sea engrandecido entre las naciones. El propósito del templo era una bendición para su pueblo. Honrar al Señor con tus bienes es un privilegio para ti. Es reconocer que todo es suyo y de lo suyo le damos, porque queremos que su obra se haga, que su plan se cumpla por medio de nosotros, de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y esa es nuestra prioridad, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ante las pérdidas posibles en la pandemia, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué tengo que el Señor no me haya dado para ofrecérselo yo a Él? Si todo lo que tengo es para honrar al Señor, entonces tenga más, tenga menos, no es mío. Es para Él. Vivimos para Él. Salmo 37, 23 al 25 nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor favorece a los que le honran. Podemos tener contentamiento, tengamos más, tengamos menos, porque si lo que queremos es honrar al Señor, debemos saber que no nos va a faltar para poderlo hacer. Si eso es lo que quieres hacer, si es su reino y su justicia, no te va a faltar para hacerlo. ¿Quieres honrar al Señor en casa? No va a faltar en casa para que lo puedas hacer. Si eso es lo que quieres. ¿Quieres honrar al Señor como iglesia?
quieres honrar al Señor en ayudas a los demás con el propósito de la misión que el Señor nos ha encomendado, no otras cosas. El Señor va a bendecir eso. Podemos tener contentamiento. Nos recuerda Hebreos capítulo 13. Mira, tú puedes estar pensando, sí, yo lo estoy entendiendo, pero bueno, si todo lo que has dicho sobre la bendición material y física y tiene que ver con el antiguo pacto, entonces este proverbio carece de sentido, no es para mí. No. Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 5 al 6. A los creyentes, bajo el nuevo pacto, a los cristianos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y eso incluye una situación económica, una mala gestión, lo que quieras poner ahí. Lo que pueda hacer el hombre. No te desampararé ni te dejaré. Puedes estar contento. Con más, con menos. La bendición en ese sentido, física, de tus necesidades, no va a faltar. Gloria al Señor, porque hemos visto su mano obrando sobre varios hermanos en este sentido. Puede ser más, puede ser menos. Podemos estar contentos porque tenemos toda bendición espiritual en Cristo que nos permite tener contentamiento incluso en una situación más difícil. Si todo lo que tengo es para adorar, la cuestión no es cuánto tengo, es cómo lo tengo y para qué. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso requiere honradez, ¿verdad? Y esfuerzo. ¿Cómo voy a honrar al Señor si lo obtengo sin honradez? Y esto pone a prueba nuestra fe y nuestra adoración, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión y decimos, bueno, mira, si soy honrado en todas las cosas, en esto, en aquello, si no hago como los demás, me va a faltar. Y ¿sabes lo que estás diciendo cuando actúas así, cuando piensas así? Estás diciendo, no creo que el Señor provea realmente. Honra a Jehová con tus bienes. Obténlos de manera honrada. Y eso requiere esfuerzo también, las primicias de todos tus frutos. ¿Has trabajado para eso? ¿Te has esforzado para eso? ¿Cómo va a ser una ofrenda al Señor si no te cuesta nada? Si no requiere esfuerzo. Si no representa nada para ti. Así que no debemos pensar, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ser fiel si al final viene una situación así, todo se desmorona? ¿No? ¿Para qué tienes lo que tienes? ¿Y cómo lo obtienes? Se trata de adoración. Se trata del Señor. No es nuestro. Es suyo. Si estamos en Cristo Jesús, significa ya no vivo yo, sino Él en mí. Mira lo que dice Proverbios 26:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿A quién quieres agradar? ¿A ti mismo? ¿Al Señor?
Es una cuestión de adoración. Es una cuestión de adoración. Y vamos a ver muy rápidamente lo que nos queda. La quinta área. Necesitamos sabiduría en la mayordomía. Necesitamos sabiduría en la reprensión. Versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Hay una razón para concluir en este punto. En el capítulo 3, antes de comenzar otra sección, y es que a pesar de toda la sabiduría que podamos adquirir, incluso pensando en Salomón, quien tuvo ese don de sabiduría de Dios, podemos no ser siempre coherentes con ella. Y eso significa que necesitamos corrección, necesitamos disciplina, necesitamos la reprensión del Señor. A pesar de todo lo que hemos dicho antes, en tu motivación, en el carácter, en el pensamiento, en la mayordomía, estar en el temor de Jehová, aplicar la sabiduría a tu vida en esas áreas, la realidad es que vamos a fallar y necesitamos corrección. Y si bien la sabiduría nos mantiene apartados del mal, mientras luchamos contra el pecado podemos caer y nos podemos enredar, así que el Señor nos tiene que corregir. La disciplina paterna del Señor implica una restricción del bienestar que produce la obediencia cuando nos enredamos con algo que no responde al temor de su nombre. Y podemos ver cómo esto sucedió en su pueblo. Si bien hablábamos del pacto mosaico y las bendiciones de la tierra en la obediencia, nosotros sabemos cuál fue el rumbo de la nación. Y si recordamos, por ejemplo, el profeta Joel, hay langostas en la tierra, hay sequía, ha habido algunas catástrofes, incendios, no hay fruto y las langostas están en la tierra prometida, en esa tierra de abundancia. Eso era un indicador de cómo estaba la situación espiritual de la nación. Se estaban alejando de Dios y en su desobediencia estaban empezando a ver las consecuencias de sus pecados, tal como se había anunciado bajo el antiguo pacto, a manera de advertencia, porque esa invasión de langostas que relata el profeta Joel no era otra cosa sino la advertencia de que venía una invasión real de ejércitos enemigos que los iban a llevar cautivos si seguían ese camino. La disciplina del Señor para su pueblo es necesaria cuando su pueblo se enreda en la desobediencia, en un pecado, y se aparta de él. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te desanimes por ella. No des media vuelta. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hay cristianos, incluso pastores bien conocidos, que en esta situación de pandemia
están asumiendo que todo ello responde a una disciplina del Señor sobre su iglesia a nivel mundial. Yo creo que esa no es una generalización muy sabia. De hecho, creo que eso es aplicar más bien la sabiduría de los amigos de Job. Sabiduría humana. Esto pasa, entonces es por esto. Sin duda el Señor nos manda una serie de cosas que como iglesia debemos hacer y no podemos hacerlas. Hay restricciones que nos impiden disfrutar de la comunión de los santos y otros medios de gracia. Pero eso no nos debe llevar a la conclusión tan generalizada de que el Señor está lidiando con su iglesia, con cada una de las iglesias en el mundo a nivel local de la misma manera. Así como vemos las 7 iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis y cada una de ellas responde a una situación y Dios trata particularmente con ellas, nosotros no podemos hacer una generalización sobre la disciplina del Señor y correr a concluir que el Señor está tratando de la misma manera iglesias que andan centradas en sí mismas, a iglesias que todo lo que quieren es ser fieles a la palabra y están luchando por eso. Hermanos, sin duda, entre las muchas cosas que Dios está haciendo en la pandemia, la disciplina es una de ellas. Pero si uno está recibiendo disciplina del Señor o no, es algo que tiene que examinar personalmente. Sin duda es una ocasión en la que debemos examinarnos y sabemos cómo estas restricciones nos están haciendo considerar nuestra situación espiritual, o debería ser así. ¿Qué importancia real hemos estado dando a nuestra misión? ¿Qué importancia real hemos estado dando al compromiso bíblico de la Iglesia? ¿Qué lugar real ocupa nuestro deseo de glorificar al Señor en nuestras vidas? Son preguntas que tenemos que hacernos todo el tiempo. ¿Cuándo habías orado día tras día con la devoción que ahora has puesto en marcha, si es que mantienes la rutina que empezamos en la pandemia? ¿Cuándo habías valorado tanto la necesidad de encontrarte con Dios por encima de encontrarte con tus planes de vida? Sin duda el Señor está utilizando esto y debemos examinar nuestra condición, reconocer nuestra debilidad espiritual, nuestra urgencia de estar bien con Dios por encima de otras cosas ante tanta muerte que nos rodea. Sin duda es tiempo de examinarse bien, pero como suele ocurrir, los cristianos que andan fielmente en devoción al Señor suelen ser los primeros en asumir cuando escuchan estas cosas que tal vez están siendo disciplinados y eso les trae aflicción cuando no es el caso, no tiene que ser así. Y tal vez aquellos que deberían estar pensando en esto tardan más en reaccionar, así que es importante aclarar cómo sabemos lo que es disciplina. Hermanos, sin duda la pandemia lleva consigo muchas pruebas para nuestra fe, pero una cosa es pruebas de nuestra fe y otra cosa es disciplina del Señor. Y la diferencia está en que si bien las pruebas son adversidades y dificultades y situaciones que nos hacen acudir al Señor con urgencia sobre
eso que estamos atravesando y nos fortalece, y el Señor lo utiliza para refinar nuestra fe y para que nosotros veamos también cuál es el estado de nuestra fe realmente. La disciplina lo que hace es traer las consecuencias de nuestro pecado a nuestra vida. Es Dios permitiendo que las consecuencias del pecado nos alcancen cuando estamos dándole un lugar indebido en vez de cortar con él. Así que la disciplina siempre está relacionada con el pecado, porque se trata de amargarnos la experiencia de esa tentación, de tal manera que en las consecuencias de ese pecado ya no queramos seguir por ahí. No queramos eso más. Así que uno tiene que examinarse personalmente. Tal vez hay consecuencias en la pandemia que actúan de esa manera, a modo de disciplina sobre nuestras vidas, pero es algo que no podemos generalizar, es algo que requiere examinarse, es algo que no nos tiene que confundir. Vemos un ejemplo de esto en el rey David, cuando no quiso ir a la guerra. Para quedarse en casa, distraerse con sus éxitos, eso le llevó a contemplar, satisfecho de sí mismo, su poderío en la azotea de palacio, ¿verdad? Y sabemos que ahí miró a una mujer y eso se fue enredando en su corazón hasta que llegó a suceder lo que jamás hubiera pensado de golpe, repentinamente. Esto fue gradual, se fue enredando en ello y decidió finalmente acostarse con ella, planeando la muerte de su marido también. La consecuencia es que la espada nunca se apartó de su reino. No quiso ir a la guerra. Y esta fue la consecuencia. Y murió el bebé fruto de esa relación. Había una relación entre su pecado y su experiencia amarga de parte del Señor, que Él pudo identificar, y esa es la manera en que tenemos que pensar en la disciplina. Sobre la disciplina hay un pasaje importante. Hebreos 12 nos dice, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, incluso si examinándonos pudiéramos ver las consecuencias de nuestros pecados reflejadas en consecuencias que trae consigo la pandemia, no nos debemos desalentar. Dios nos amarga la experiencia de eso porque se deleita en nosotros. Y esa es la traducción más exacta de Proverbios. Como el Padre al Hijo en quien se deleita. En otras palabras, estemos en pruebas de fe, estemos en medio de disciplina, nosotros no debemos
menospreciar eso, desanimarnos, mirar atrás. Debemos mirar al Señor, sabiendo que Él todavía está obrando en nosotros, porque nos ama. Y no quiere otra cosa que santidad en nuestras vidas, porque nos ama. Hermanos, Cristo Jesús encarnó la sabiduría, el temor de Jehová. Y su victoria en la cruz, muriendo por nuestros pecados, librándonos del castigo que merecíamos, logrando la paz entre Dios y los creyentes. Es la garantía de que llegará el día en que no necesitaremos más la reprensión del Señor. Porque cuando seamos glorificados, seremos como Cristo en relación al pecado. Cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia, y cuando llegue la glorificación, ya no vamos a necesitar más disciplina porque no vamos a pecar más. Debemos detestar el pecado y recibir la disciplina como una muestra del amor de Dios que nos aparta de la maldad. Romanos 8, 17. De acuerdo a la victoria de Cristo, de acuerdo a la adopción como hijos que tenemos por medio de su sacrificio, nos dice: y si hijos, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A la luz de las promesas en Cristo Jesús, de toda bendición, de sus riquezas celestiales para nuestras vidas, examinémonos, apartémonos de todo pecado, vivamos en santidad, anhelando que finalmente en su gloria no lucharemos más con el pecado. No habrá más pecado con el que luchar. En Cristo Jesús tendremos libertad definitiva. Toda sabiduría está en Él, y Él ha sido hecho sabiduría para nosotros, de tal manera que tenemos esta esperanza gloriosa delante del Padre cuando nos presentemos ahí. Y ese día se acerca, cuando estemos delante de su gran gloria, en Cristo Jesús. Seremos recibidos como hijos, conforme a toda la sabiduría de Cristo, no nuestra necedad, y por tanto glorificados, para recibir solo la bendición celestial de Dios. ¿No anhelas ese día? ¿Estás luchando con el pecado? No menosprecies la disciplina del Señor. Él no ha terminado con nosotros. Él nos está perfeccionando. Y si tú no te has entregado a Cristo Jesús, si no te has arrepentido de tus pecados y has venido a Cristo Jesús como tu único Salvador, para rendirte a Él, para desechar tus falsos dioses, es urgente que lo hagas. Y es el momento de que lo hagas.
porque la gracia del Señor se extiende a todos aquellos que, confesando sus pecados, vienen a Cristo para encontrar perdón, redención. La glorificación ha sido lograda por Cristo Jesús. Teme al Señor, apártate del mal. Por su gran amor, ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús.